Lucha, lucha, clama a Él, díselo. Alábale, 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 alábale. Glorifica su nombre, exalta su nombre. Díselo, díselo, díselo que tú quieres, que tú necesitas que Él tome el control, que Él se haga cargo. Y vamos a escuchar la siguiente plenaria con nuestro hermano pastor Marvin. Vamos a estar quietecitos ahí, escuchemos la palabra, nutrámonos de la palabra, porque eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Amén. Así es que nuestro hermano Marvin con nosotros. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Dios es bueno. Y bueno, buenísimo, dice el hermano Fred. De verdad, cuando vemos aquí renovando la santidad, a veces podemos hablar mucho de lo que es santidad y a veces cuando hablamos de santidad, lo que hacemos es prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones. Cosas que se dan. Antes de seguir, quiero saber hasta dónde puedo correr, porque tengo aquí como para terminar, Señor, en el libro de Romanos capítulo 6. Este tema, hermanos, tiene que ver más con la parte, es doctrinal. Y como decía el hermano, es importante nutrirse de la palabra. Es la palabra que te va a ayudar en las pruebas, en las circunstancias adversas, en las tentaciones. Es la palabra que tiene que estar en la mente y en el corazón de cada uno. Y quiero leer voy a leer algunos versículos porque tengo hasta el 18, pero seguramente hasta el 18 vamos a estar exponiendo. Pero quiero leer unos versículos solamente. Capítulo 6, Romanos. ¿Lo tienen? Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabemos que todos, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amado de cada uno, Señor, Padre, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, les decía, hermanos, que santidad lo hemos visto como dejar cosas y prohibiciones. El tema de esta tarde lo he titulado No pecar. Solo es un título, no pecar. El asunto es que siempre estamos a veces diciendo, no es que yo sea perfecto, no es que yo sea santo. Y yo le voy a decir, hermano, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si usted dice, no es que yo sea santo, entonces usted está en problemas. Porque la santidad te lleva a ver a Dios. Pero hay una parte que yo quiero hablar de la gracia un poquito, de la justificación, de lo que el Señor hizo, y también de lo que es la santidad o la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, la palabra cristiano, usted sabe de dónde nació, yo sé que los pastores sí saben. En el libro de los Hechos encontramos que la palabra cristiano nace en Antioquía. Por primera vez en Antioquía le llamaron cristianos a los que van a una iglesia evangélica. Pero nace en la iglesia de Antioquía, que quiere decir pequeños cristos. Pequeños cristos. ¿Por qué pequeños cristos? Porque la gente que estaban ahí, que daban testimonio, ellos
estaban viendo, la gente le estaban viendo como aquellos seguidores de Cristo, su testimonio era parecido a Cristo, hablaban como Cristo, vivían como Cristo, entonces le llamaron cristianos, que significa pequeños Cristos. Ok, de ahí nace esa palabra. Entonces, hoy en día a algunos no les importa ofender a Cristo con su testimonio y menos ofender la iglesia. Punto número 1, aprender pero no a vivir. A veces estamos metidos en discipulados, estamos metidos en seminarios, estamos, hermanos, a veces tan llenos o gordos, ¿verdad? De un cerebro que sabemos mucho de la Biblia. Pero no solamente la santidad es aprender, la santidad es un estilo de vida para todo cristiano. Es una vivencia. ¿Cuándo? Todo momento. Entonces, el no saber también tiene una consecuencia. La palabra dice, y mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero es peor saber y no hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, yo pudiera preguntar, ¿cuántos estamos en pecado? Porque hay muchas cosas, hermanos, que sabemos que son malas y las hacemos. Hay cosas que sabemos que son buenas, pero no las hacemos. Cuando hacemos caso omiso a la palabra, estoy también desobedeciendo. Y si yo estoy desobedeciendo, yo no puedo tener esto en mi vida. No puede estar la santidad en mi vida si hay desobediencia. Entonces, Dios no te llamó solo para que dejara de hacer lo malo. Te llamó también para que comenzaras a hacer lo bueno. Y no solamente lo bueno, sino con excelencia. Santidad entonces no es una lista de prohibiciones, es tener certeza de lo que fue en realidad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para mí y quién soy yo ahora en Cristo? Pudiéramos preguntar, ¿cuántos saben quiénes son en Cristo? ¿Quién tienen ustedes en Cristo? Hay una lista de yo soy, yo soy, yo soy. El gran yo soy se llama Cristo. Que él dice que somos real sacerdocio, ¿qué más somos? Nación santa, somos herederos, coherederos de Él, y somos un montón, hermanos, de cosas que están ahí en la palabra. Usted tiene que saber quién es en el Señor, quién es en Cristo. Ok, ¿cuánto he avanzado en el carácter de Cristo? Algunos dicen, ahí vamos caminando en la perfección. El apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago. Pero hay dos palabras que el apóstol Pablo hace. Dice, no es que yo sea perfecto. Resulta que unos versículos más adelante habla que Él es perfecto. Y nosotros, usted, mencionándome a mí, está hablando de la perfección. Porque hay cosas donde no somos perfectos, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, ¿verdad? Usted no sabe lo que va a acontecer mañana. Que estamos a veces como la gente que anda tocando puertas por ahí. No saben todavía que son salvos y andan haciendo cosas para ser salvos. Nosotros ya tenemos la salvación. ¿Cuánto la tienen? Si usted tiene Cristo en su corazón, usted tiene la salvación. ¿Qué es la justificación? En sí es como quitarse, y yo me quitara la camisa, yo guardaría muy lleno. Que me quitara la camisa, se la pusiera a alguien. Pero más que eso, usar, qué sé yo, una sábana, usar algo grande y vamos a tapar a mi hermano. Cuando usted sabe que hay alguien ahí, pero lo único que usted va a ver es aquella sábana encima de él. Eso se llama justificación. Es algo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos justificarnos. Y alguna gente todavía está tratando de justificarse, ellos. Pero no podemos hacerlo. El único que nos justificó fue Cristo. Entonces, Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Escuchen qué lindo es eso. No estoy diciendo que usted ahora ya no va a pecar. Puede ser que falle, pero no va a fallar sabiendo que usted va a fallar. No va a pecar sabiendo que hay algo malo y usted lo va a hacer. Eso no debe ser. El tema, ¿cómo se llama? No pecar, porque sí se puede vivir sin pecar. Esto quizás para algunos, ¿cómo? Quizás nunca lo habían escuchado. Pues yo se lo voy a demostrar bíblicamente
que cuando el Señor dijo, sé santo, porque yo soy santo, Él está diciendo, Él no te está vacilando, Él no está jugando contigo, Él te está diciendo la realidad. Si es algo que te dijo que fuera, es porque sí se puede ser santo. Sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir sin pecado. Jesús vivió humanamente y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero que no pecó. Ok, santidad entonces no es una lista de prohibiciones, es cuando yo tengo el carácter de Cristo, es cuando yo comienzo a saber quién soy en Cristo. Deberíamos entonces preguntarnos, ¿cuánto me estoy yo pareciendo a Cristo? ¿Cuánto están viendo la gente en mí? Dios te libró de Egipto por gracia. Aquí voy a hacer una mención. Atados, todos habíamos pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Estábamos destituidos de la gloria. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea, somos culpables de juicio. Algo que usted no podía salvarse. Eso es lo que hace la gracia. Cuando usted no puede, y hay veces que nosotros estamos pensando que Dios va a hacer lo que usted puede hacer, y Él no lo va a hacer. Lo que usted puede hacer, usted lo va a hacer. Cuando usted dice, Señor, ya no puedo, que no existe, porque la Biblia dice que todo, pero cuando llega a su límite, cuando el médico te dice, oiga, te vas a morir de esto, ok, hasta ahí llegó la ciencia, hasta ahí llegó la mano del médico, hasta ahí llegó la medicina, la inyección ya no hay, hasta ahí. Pero cuando tenemos un Dios es cuando Él dice, bueno, ok, Señor, tengo un problema, el médico dice que voy a morir de esto, pero la última palabra no la da el médico, no la da el hospital, la última palabra la das tú. Amén. Entonces, cuando sabemos, hermanos, la gracia es esto. La gracia llega donde tú no puedes llegar. Cuando estábamos atados, cuando no merecíamos nada, o todos merecíamos la salvación, no lo merecíamos. Estábamos muertos. Éramos enemigos de Dios. Entonces no merecíamos esto, pero el Señor vino a romper esas cadenas. Gente, hermanos, drogadicta, gente alcohólica, gente que vivía en una vida fatal, el Señor vino y rompió las cadenas. ¿Qué hizo el Señor? Te desató, rompió las cadenas. Ok, hasta ahí te alcanza la gracia. Pero ¿cómo, pastor? ¿La gracia no sigue con nosotros? Claro que sí. La gracia seguirá con usted, pero la gracia no va a ser lo que usted puede hacer. Si la gracia te salva, la obediencia te perfecciona. ¿Entiendes eso? La gracia te alcanza, rompe las cadenas, pero la obediencia te perfecciona. Vamos camino a esa perfección. Dios te libró de Egipto por gracia. Por la gracia, aunque siga operando, en nosotros hay algo que Dios no lo hará por usted, que es la obediencia. A eso nos corresponde. ¿Quién? A nosotros, la iglesia. Gracia es apenas el camino a Dios. Escuche esto. Gracia es el camino a Dios. ¿Qué es la gracia? La obediencia es el camino con Dios. Hay una diferencia. ¿Qué es la gracia? El camino a Dios. Pero la obediencia es el camino con Dios. Voy caminando juntamente con Él en la obediencia. En otras palabras, usted y yo podemos hacer nada para salvarnos. Es por la gracia, no es por esfuerzo propio. Número 2, somos esclavos impotentes para salvarnos. Estamos bajo una condenación justa. Una condenación justa. Todos habíamos pecado. Y entonces el Señor vino a libertarlos. ¿Qué entra en obediencia? La palabra obediencia significa entrega total. Tengo toda una lista. Pude haber metido más, pero hice unos pequeños puntos aquí. Obediencia, en otras palabras, es una entrega total. Diga conmigo, es una entrega total. Esa es obediencia. No es, ay, es que yo no entiendo, Señor. Usted sabe que hay gente que está buscando cómo entender a Dios. ¿Cómo vamos a entenderlo a Dios? La Biblia dice que la mente de nosotros es finita, mas la de Dios es infinita. Como son más altos los cielos y la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Nunca usted va a entender a Dios. Dios no te llamó para que entendiera todas las cosas, te llamó para que obedeciera. Esa es la parte de nosotros. Entonces, obediencia es entrega total. Número 1 es entrega total. Obediencia es
Número 2 es depositarme por completo. Y vayan escuchando eso. Es entregarme por completo, no una parte. Hay gente, y yo creo que la vez pasada decía eso, hay gente que cree, escuche, le ha metido en la mente que pueden estar con un pie en Cristo y otro pie en el mundo. Eso existe para el diablo, no para Cristo. En el Señor usted está todo adentro o está todo afuera. Usted no puede estar jugando con la vida cristiana. Usted no puede estar viendo si es santo, mañana es santo, hoy no es santo, mañana. Eso no es posible en la vida cristiana. Es santo para siempre porque fuiste justificado en la sangre de Cristo. Eso te santificó. Ya eres santo y santa de Dios. Entonces, el número 2 es depositarme por completo. Número 3 es rendirme para que Él me maneje. Rendirme. Imagínense Dios manejándome. Yo no sé, me imagino que algunos de los que están aquí, en algún momento Dios los ha levantado a orar. Y le dice, levántate a orar. Ay, sí, Señor, a las 5 de la mañana, yo le prometo que a las 5 de la mañana sí yo me levanto a orar. Está bien, siga durmiendo. Dios no te va a golpear ahí, a jalar el pelo. Ahora te voy a llevar de rata porque estoy diciendo. Porque muchas veces, como padres, a veces lo hacemos de esa manera. Y a los chiquillos, ¿verdad? Cuando tienen que ir a la iglesia. No, Dios no te obliga. Siga durmiendo, mi chiquita. Siga durmiendo, papito, ahí siga durmiendo. Cuando vas a buscar, hermano, no tendrá la revelación que Él quiso darte. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, cuando nosotros venimos a Él, la obediencia es rendirme para que Él me maneje. Él es el que da la última palabra, no soy yo. Señor, no entiendo, no importa, voy a obedecer. Señor, pero ¿cómo es esto? Hay momentos donde usted tiene que ir a la palabra, que es lo que me dice la palabra. A veces se da mucho el emocionalismo. Y el emocionalismo, pues no está mal del todo, pero tampoco está bueno del todo. Hay momentos donde se tocan las emociones y todo el resto, pero hay momentos, hermanos, que lo que nos hace vivir la vida cristiana es una convicción delante del Señor. ¿Quién soy en Cristo? Cuando Él me maneja por completo, el punto número 3, rendirme para que Él me maneje. Entonces mi vida va a cambiar, mi hogar va a cambiar y todo va a cambiar, aún hasta todo el contorno desde aquel lugar. La vieja chismosa que no hay aquí, hermanos, ya no va a chismear más. Sí, porque no solamente vieja chismosa, hay viejo chismoso también. Entonces va a cambiar porque es Dios el que está dirigiendo su vida. Él está manejando su vida. Número 4, obediencia es dejar de preguntar por qué y para qué y decirle, no entiendo, pero lo hago. Y salió hace unos años atrás donde decía, no le pregunte a Dios por qué, dígale para qué. Y hay momentos donde, hermano, Él es soberano. Él no tiene que decirle ni por qué ni para qué. Simple y sencillamente te pidió que obedeciera, no que estuviera preguntando. Pero también se puede preguntar. En Habacuc encontramos, hermano, donde el Señor pregunta. Habacuc pregunta, Señor, yo no entiendo esto. Y la misericordia de Dios, Dios le responde. Y aún en Jonás, usted encuentra a Jonás peleando con el Señor. Y allá, hermanos, no le va bien pelear con él. Porque, ¿sabes? Cuando tú te pones a pelear con Dios, yo no conozco aquí en la Biblia, nunca Él ha perdido una batalla. Entonces, si usted se pone a pelear con Dios, no va a sacar nada. ¿Me entienden eso? Bueno, 5. Obediencia es estar apartado del pecado. ¿Qué es obediencia? Estar apartado del pecado. Número 6 es estar consagrado para Dios. Número 7 es dejar que Dios se enseñoree de mí y yo ser su esclavo entre otros. Yo soy su esclavo. ¿Qué es? Y bueno, Jesús mencionó eso. Aquel esclavo venía a trabajar y no estaba el patrón diciendo, ay, mi muchachito, venga para darte un abrazo. Él le dice, vaya a hacer comida. Eso dice la Biblia. Y cuando se fue a hacer la comida, llegó y aquel que estaba ahí en la casa se le sirvió, entonces luego comió el esclavo, imagínense. Y después el jefe le dice, muchas gracias, esclavo. Oiga, nosotros a veces estamos esperando que Dios nos diga, muchas gracias. Ay, no, debería por lo menos agradecerme. Es que, si hermanos, si aún hacemos lo que Él nos dice que hagamos, ¿qué dice la Biblia? Yo no quería decir eso, gracias, hermano William. Siervos inútiles somos, dice. Él lo dijo porque Él lo dijo. Número 3.
Cristo quiere que vivamos una vida como la de Él. Porque Él sabe que sí podemos vivirla. Pero no existe atajos en la dependencia de Dios o en la obediencia. No existe atajos. No, usted tiene que atravesarlo. Cristo nos enseñó a nosotros la obediencia. Hebreos 7, del 7 al 9. Entonces la gracia, ¿qué hace? Nos salva, pero la obediencia, ¿qué hace la obediencia? Ajá, solo unos poquitos entendían. Ajá, ¿qué hace la gracia? Nos salva, nos liberta, rompe las cadenas, eso hace la gracia. Lo que usted no puede hacer, eso lo hace. La obediencia, ¿qué hace? Nos perfecciona, eso hace la obediencia. Entonces la gracia nos salva, pero la obediencia nos perfecciona. Nadie puede decir que no ha pecado, ¿o sí? Hay alguien aquí que ha sido tan carga, nació sin pecado, y hasta que vino a los pies del Señor, no era pecador, pero aquí estoy para ver si puedo ayudar en algo al Señor. Ahora, en este capítulo nos lanza hacia la ley. Y hay otro versículo que también ha sido mal comprendido. Primero de Juan 1, del 5 al 10. Ahora más adelante lo leemos. Recuerden que estamos destituidos de la gloria de Dios y todo esto ya se los expliqué. Ahora, aquí viene la gran pregunta de Pablo, y esto no lo puedo pasar por alto. Es el tema central. ¿Cuál es la gran pregunta de Pablo? Aquí en capítulo 6 de Romanos. Ya algunos cerraron la Biblia y ya no sabían ni dónde estamos. Pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Y él hace una pregunta, él lanza una pregunta. ¿Qué pues diremos? Le dice a la gente que están ahí viendo, los romanos. ¿Qué pues diremos? Y él viene, le dice, ¿cómo me cuesta esta palabra? Mejor hablar en lenguas. ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Oiga, el apóstol Pablo seguro no se imaginó la respuesta. Él la tenía, pero en el momento que él lanza la pregunta, yo le busqué la respuesta en varias Biblias. Y en una Biblia dice, no. O sea, Pablo como que está asustado después que lanza la pregunta. No me vayan a responder de esta manera. Y él dice, de ninguna manera. Ok, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, dice esta Reina Valera 60. Porque los que hemos muerto al pecado, otra vez, los que hemos muerto al pecado, no estamos vivos al pecado, estamos muertos al pecado. Y él dice, ¿cómo vamos a vivir en él? Después dice el versículo 3, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y solamente el 1, el 2 principalmente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no vamos a vivir en él. El pecado no puede llegar donde usted está y obligarte a hacer algo que usted no quiere hacer. Si usted peca, yo no puedo, pastor, vivir sin pecar. Mentiras. Usted puede vivir sin pecar. La Biblia no me dice tal cosa. Y el versículo, vamos a primera de Juan, capítulo 1, que es el versículo un poquito polémico. Porque este es el versículo que nosotros hemos acomodado a nuestro antojo. El versículo 5, ¿está conmigo? ¿Qué es Jesús? Luz. No es ahí como cabeza de la tarde, ¿verdad? Que está entre llueve o no llueve. Si está oscuro, está... No. Cristo es luz. Y no hay ninguna, ni un poquito, tinieblas en él. Yo no sé si me estoy explicando. Gracias. Por aquí, ¿están conmigo? Ajá. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, y la verdad no está en nosotros. Este es el versículo que acomodamos. Exactamente el 8. Lo acomodamos porque dice, aquí lo dice la Biblia, que no podemos vivir sin pecado. No. Nos está hablando hacia atrás, no hacia adelante.
Si esto se lanzara hacia adelante, habría muchos versículos bíblicos que se contradijeran. Entonces, lo hemos acumulado es que yo no puedo vivir sin pecar. No puedo vivir sin pecar. Y esto es lo que hemos tenido en la mente. No puedo vivir sin pecar. Y hermanos, y no estamos haciendo nada para de verdad vivir en la santidad de Dios. Entonces, yo le voy a decir algo. Dios te está vacilando. El edificio más grande de aquí de Costa Rica, ¿cuál es? El Banco Nacional. El Banco Nacional tiene no sé cuántos pisos. Algunos saben cuántos pisos tiene. Si alguien, no es lo que están aquí, si alguien se lanzara del último piso por la ventana y usted, bueno, yo estoy ahí viéndolo y digo, mira qué bandido se va a lanzar de la ventana, y cuando él se lanza de esa ventana, yo le voy a gritar, cuidado, se golpea cuando cae ahí. ¿Verdad que da risa? ¿Verdad que qué dirían la gente que me escuchan a mí? ¿Ese hombre está loco? Sí, ¿verdad que sí? Hermano, porque es lógico que si se lanza ahí, no se va a golpear. Se va a matar. Cuando el Señor dice, sé santo, porque yo soy santo, sé santo, ustedes. Qué Dios más raro, ¿verdad? Dice que sea santo cuando Él sabe muy bien que no se puede hacer santo. Me está vacilando el Señor. Me está vacilando el Señor. Qué bárbaro. ¿Cómo es eso? No solamente me está vacilando, se está burlando de mí. Me manda al mundo, me da una palabra, me dice que sea santo, cuando Él muy bien sabe que yo no puedo ser santo. Qué Dios más mentiroso, ¿verdad? Qué Dios más burlista. ¿Verdad que no? Si Él te dijo, o nos dijo a todos, que podemos ser santos y podemos vivir en santidad, es porque podemos vivir en santidad. Podemos vivir sin pecar. Y para vivir en santidad es vivir sin el pecado. Ahora, la gracia nos ha justificado. Sí se puede y vamos camino a esa perfección. Vamos caminando a la perfección. Ay, hermano, ya tenemos la justificación. ¿Cómo es posible? El asunto es que no estamos luchando. ¿Por qué esta palabra? Yo sé que es fuerte. Hermano, ¿por qué esta palabra? Es porque tenemos en la mente que no podemos vivir. Y sí, hermano, es que no estamos luchando para alcanzar total santidad. No estamos luchando. Que la santidad sí se alcanza, la perfección sí se alcanza. Sí se puede alcanzar. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Respuesta es no. ¿Cómo vamos a volver atrás de nuevo a ser esclavos cuando Cristo ya nos libertó? Ok. Entonces, si nosotros realmente no podemos vivir sin pecar, entonces ¿para qué vamos a ocupar la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué quiero la llenura del Espíritu Santo? La llenura exactamente del Espíritu Santo es eso, porque nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Él nos va a guiar el pecado nuevamente como esclavos. No pecar. La justificación fue para poder estampar, escuche, la justificación fue para poder estampar su imagen en ti, que había sido perdida por el pecado. Pensar que el pecado está vivo en mí es decirle a Dios, tú te burlas de mí. Pablo no titubea, hermanos, de ninguna para decirle a los oyentes que no pequen. Pablo no está, ay, voy a ver si la lanzo o no la lanzo, si la tiro o no la tiro, y si me van a malinterpretar, él no titubea. Él le dice a la gente que no pequen. Que no pequen. El milagro de ser cristiano es Cristo en nosotros. Ese es el milagro de ser cristiano. Muchos ni siquiera están preocupados por la santidad. ¿La santidad qué es? Es un estilo de vida. ¿Qué es la santidad? Un estilo de vida. Pero no me lo han creído. ¿Qué es la santidad? Un estilo de vida. Eso es la santidad. Es lo que el Señor quiere de su pueblo. Es la diferencia que nosotros podemos hacer con el pueblo no creyente. Ok.
algún capítulo que usted no sepa de la Biblia, mejor pregúntale a ese capítulo. Y aquí voy a hacer algo, porque hay algo, y la vez pasada mencioné de esto, y lo quiero decir, porque aquí sí hay cosas también que nos llevan. Ahorita le he hablado de doctrina, pero ahorita quiero hablar de cosas que suceden, hermano, que nos debilitan. ¿Se acuerdan la vez pasada yo mencioné un poquito sobre las novelas? Hasta mencioné una novela que está de moda. ¿Cuál era? ¿Ustedes se acuerdan? Algunos han visto el video, ¿verdad? Las tontas no van al cielo. Y yo les decía, sí es cierto, las tontas no van al cielo, porque es tonto estar mirando tanta cosa. Sí es cierto, en lugar de estar orando, estar sentado viendo cosas, hermano, hasta lloran algunos. Pero cuando el pastor hace el llamado, no pasan al altar, porque aquí no le sale ni una lágrima. Aquí no. Pero yo le voy a decir, hermano, lo que transmite la novela. ¿Cuántos noveleros hay aquí? ¡Qué santo! Gloria a Dios, hermano, esta actividad. Oiga, es tonto llenar la mente de basura con la que transmiten las novelas, que son, ya le voy a decir, número 1, traición. La traición. Vea, yo no sé cuántos le han hecho barra al otro, ¿verdad? Al muchacho bueno de la película. No importa que sea casado. Pero aquella mujer está haciendo infiel con la otra. Ay, tiene que dejarlo, ojalá lo mate. Para que se case con aquel hombre, porque ese hombre sí es bueno. Y le hacen barra. Número 1, traición. ¿Qué más hay que transmite la novela? Venganza, adulterio, fornicación, infidelidad, mentira, engaño, egoísmo, deshonestidad, infidelidad, mentira, engaño, egoísmo, deshonestidad, lascivia, lujuria, ocultismo. A mí me faltó. Ahí, si me pongo a preguntar, hermanos, yo sé que aquí llenaríamos toda una página de cosas, pero muchas no están viendo. Muchos sacan el tiempo, no quieren vivir esa santidad del Señor. Y vienen al altar queriendo levantar las manos. ¿A quién va a engañar? Señor, lléname de tu Santo Espíritu. De veras, le dice el Espíritu Santo. Cuando te llamé a orar, ¿a dónde está la obediencia? Lléname, Señor. Hermano, no te va a llenar. Comience a dejar esas cosas que te están ensuciando. Comience a cerrarle puertas al diablo. Y entonces vas a buscar ese rostro del Señor, vas a recibir, vas viendo la perfección, vas buscando la santidad. Señor, dígale al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero santificarme, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en obediencia, quiero vivir para ti. ¿Cuántas cosas estamos perdiendo en el hogar, hermanos, viviendo vidas cristianas de verdad? Arrastrando pecados, arrastrando cosas, estamos viviendo esa vida y hermano, yo no puedo. Yo sé que algunos están pensando, este pastor está medio raro, medio loco. ¿Cómo se le ocurre que se puede vivir sin pecar? Nunca había escuchado eso. No se puede vivir sin pecar. Yo reprendo al diablo. Sí se puede vivir sin pecar. Sí se puede. La Biblia me lo dice, me lo establece. Que sí se puede. Es porque no queremos dejar muchas cosas que están ahí. La vez pasada le hablé del mono, ¿verdad? Del mono y el banano. Sí, yo sé que se recuerdan de eso. Hermano, lo único que el mono tenía que hacer era soltar el banano y sacar la mano. Pero hasta que llegaban y lo amarraban ahí y él con el banano agarrado. Y cuando ya estaba amarrado, entonces soltaba el bananito, ahí quedaba el banano. Ni se lo comía. Hay cosas que tenemos tan agarrados, no queremos soltarlo. ¿Cuánta basura nos estamos tragando? La Biblia dice que tengo la mente de Cristo. ¿Cuánto la tienen? Eso dice la Biblia. Tengo la mente de Cristo. Yo no conozco un evangelio de la gracia barata. Yo no conozco un evangelio, hermanos, que no sea santidad y consagración. El evangelio que yo conozco es un evangelio de santidad, es un evangelio de consagración, es un evangelio de servicio y es un evangelio de amor al prójimo. Ese es el evangelio que me enseña la palabra del Señor. No el evangelio barato que viven algunos, que hacen llamar cristianos. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, no fue un vacilón. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue algo tan duro,
que algunos han visto la película. Me recuerdo un hombre que me decía allá en Río Frío, hermano, no hermano, porque él dice que él era ateo, no creía en Dios. Gracias a Dios, dice, fue ateo. Y hermanos, cuando ellos, cuando Mel Gibson hizo la película, ¿se recuerdan? Él dice, no, pero eso es muy sangriento. Y yo le dije, usted no ha leído la Biblia. Hermanos, saber que aquellos garfios incrustaban la espalda del maestro y sacaban la tira de su espalda, que aquellas espinas incrustaron en los vasos capilares, sus ojos se inflamaron, se saltaron. La Biblia dice que su lengua se pegó al paladar. Todo lo que él sufrió no fue un vacilón. No fue un vacilón. Hermano, era duro lo que usted y yo teníamos que pasar, pero Cristo lo hizo por nosotros, para que usted pudiera vivir en santidad. Jesús nos demostró como modelos, hermanos. Él vivió, ¿tuvo tentaciones Jesús o no? Y claro que Jesús se la jugó porque nunca tuvo tentación. Es que Jesús tiene que vivir en estos tiempos, a ver cómo vivía. Si Jesús viviera en estos tiempos, a como nosotros vivimos, igual lo podría hacer. ¿Habían homosexuales en el tiempo de Jesús? ¿Habían prostitutas en el tiempo de Jesús? ¿Había borrachos en el tiempo de Jesús? Entonces, Él hizo la diferencia. ¿Por qué no la hace usted en su casa y en su pueblo? Si se puede vivir, entonces sin pecado. Ok, no meta suciedad en su casa, no lo meta. Cuide su lengua. Dejen de estar hablando lo que Dios nos ha mandado hablar. Hoy en la mañana decía, muchas veces nosotros decimos 4. Y yo les enseñé a la iglesia que fue 4 verdades, puede decir. Que Cristo sana, salva, liberta y viene. ¿Quiere decir 4 verdades a alguien? Dígale eso. Pero las verdades que nosotros decimos, muchas veces las decimos con el hígado y no son las verdades de la Biblia. Son las verdades que yo creo que son verdades en el cual aquella familia o aquel hermanito o hermanita se fue a la iglesia y ¿qué me importa? De por sí era un sancochado. ¿Y usted? Porque el que no ama a su hermano no ama a Dios, dice la palabra del Señor. Ok, no meta la suciedad en su casa. Procure llegar al cielo. Procure llegar al cielo viviendo esa santidad. Porque los hijos de Dios le temen, le obedecen, le escuchan, están agradecidos, quieren que la iglesia crezca, no escatiman el dinero para darla a la obra de Dios. Ya le caí mal. Algunos están pensando si diezman o no diezman, y a mí me pasa eso allá. No hay uno de allá para que me vayan a escuchar. No, yo se lo he dicho allá. Que vayan y le digan. Hasta le estaba hablando de eso. Hermanos, algunos están pensando que si diezman o no diezman. Yo les traigo una buena noticia. No lo hagan. No lo hagan. Si crees que te hará falta después, no lo hagan. Porque el Dios mío y el de William y el de los pastores y el de muchos cristianos que sí aman la obra de Dios, saben que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y que el Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Entonces, en la obra de Dios no depende de sus diezmos. No depende de eso. Pero el Señor te está probando y Él te dice, hijo, yo quiero bendecir, pero dando es como se recibe, da y se os dará. Es una forma al revés. Mire, la gente dice, mira estos cristianos, qué locos que están. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos están mirando con las patas para arriba. Mira eso. Claro, es que antes estábamos con las patas para arriba, pero cuando el Señor nos dio vuelta y nos puso a caminar como debíamos caminar, entonces la gente del mundo nos ve al revés. ¿Me entienden? ¿Se recuerdan de la señora que decía, qué vieja más cochina aquella? No ve, esa casa sucia, todo el tiempo vive sucia. Y ahí estaba, vigilando la casa de la vecina. Ay, pero un día se dice, voy y abre la puerta. Qué raro, hoy se limpió la casa de la señora, ¿vio? Y se volvió a meter en su casa y vuelve a ver por la ventana y ve otra vez la casa sucia. ¿Sabe qué es lo que tenía sucio? La ventana de ella. No era la casa del vecino.
no era la que estaba sucia, era la ventana, la cocina era ella. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en las mismas condiciones? Estamos viendo todos los defectos de los demás, pero no nos miramos hacia atrás. Miremos hacia adentro. Entonces, Dios no se preocupa por los 1000 colones. No se preocupa. Usted debe preocuparse por eso. Entonces, eso fue como un pequeño desvío, pero voy otra vez ya para terminar. Voy a tomar 2 minutos más. 2 minutos. Dios no quiere que seamos esclavos del pecado. No meta en su mente la palabra no puedo vivir sin pecado. Y si eso es lo que ha tenido en la mente, por favor sáquelo. La Biblia me enseña que Dios ha preparado calzada y que el más torpe, otra Biblia dice que el más tonto. Pero por torpe que sea, usted puede caminar en esa calzada. El camino está bien trazado. Sí, por torpe que sea, Isaías 35:8, no se puede ser un poco pecaminoso. No podemos tener 2 señores, dice la Biblia, y amarlo a los dos. El medio cristiano no existe en la mente de Dios. ¿Usted puede repetir eso conmigo? El medio cristiano no existe en la mente de Dios. Entonces, ¿dónde existe? Muchas veces en la mente de nosotros. Es el medio cristiano. El medio cristiano no existe entonces en la mente de Dios. En la mente de Dios no existe. No podemos permanecer metidos en los harapos viejos que fue quitado por el Espíritu Santo. Cubra, lo puse aquí para que no se me olvide. Cubra bien su cuerpo. Y esa muchachita que Dios le dio ese cuerpo tan lindo, de verdad, que hermanos, y andan rajando por su cuerpo. Y andan enseñando más de lo que tienen que enseñar. Algunos hermanos se sientan mal y se les ve. Oye, mejor díganse, hermanos, ¿por qué? Dios quiere ese cuerpecito para las muchachas, por favor, y las señoras también, porque hay señoras sinvergüenzas también. Aquí no, sucede. Hermano, por favor, si usted tiene un lindo cuerpo, enséñaselo al esposo, vívalo al esposo. Hermano, no tiene que enseñárselo a nadie más. La muchachita que está buscando marido, y usted se puso la minifalda más corta para buscar marido. Yo creo que los muchachos de la iglesia quieren descubrir algo bonito cuando llegan las señales. No descubran, hermano, lo que no tienen que descubrir ahora. Y aquí se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad. Dios quiere que vivamos en esa santidad del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por las cosas lindas que tú haces y por este momento, Señor, que tú nos permites estar en este lugar. Tu pueblo es lindo, es santo, es precioso, papá. Es lindo, Señor, saber, Padre, que tu palabra es fiel y es verdadera. Que la justicia está en nosotros, que ese saco, que ese manto nos ha cubierto, Señor. Que no tenemos nada en el mundo, que hoy pertenecemos a ti. Que somos seres, Dios mío, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Que podemos hablar el idioma de Cristo. Que podemos vivir, Señor, aleluya, esa santidad. Que podemos, Dios mío, caminar en tu amor. Ahora te pido, Padre, que nos perdones. Perdónanos, Dios mío, cualquier cosa que hayamos hecho o dicho, Señor, que no sea bíblico. Ayúdanos, Dios mío, a no hacer caso omiso a la palabra. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, que nos lleva a la perfección. Señor, gracias por la gracia que nos ha alcanzado, que nos ha justificado, que ha roto esas cadenas. Ahora te pido, Dios mío, que un manto de bendición cubra, Señor Dios, tu pueblo. Que la unción del Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre del poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Y que
tienes que renunciar a algo, que algunas veces has estado viviendo mentiras, que hay cosas que debes cambiar. Yo te pido que pasen aquí adelante. Vamos a orar por ti, vamos a orar por cada uno. Aquí hay pastores, aquí hay hombres y mujeres de Dios que vamos a estar orando. Hermanos, es un tiempo de renuncia, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde la unción de Dios puede fluir. No es un asunto de prohibiciones. La gracia te alcanza, la gracia te justifica, la gracia rompe la cadena, pero la obediencia te lleva a la perfección. ¿A quién tienes que obedecer? Todos aquellos que están arriba de cierta medida de liderazgo. Esposas, mujeres, si tu esposo es creyente, por favor, camina en esa obediencia. Obedezca a tus líderes aquí en la iglesia, al pastor, a tu papá joven, a tu mamá, a los profesores. Obediencia. Compáralo con la palabra de Dios. En el nombre de mis hermanos hoy. Tomemos nuestros lugares. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor tome sus lugares. Aprovechemos el tiempo. A las 5:40 está la cena preparada. Y a las... Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Esta tarde, aquí el tiempo es oro. Amén. Esto, hermanos, cuando la bendición de Dios está, no queremos disertaciones. Bueno, yo no estuve en la mañana para escuchar la que el señor obispo trajo, pero siempre él es bueno para eso. Sí, escuché la de nuestro hermano Oscar y también escuché la de nuestro hermano Marvin, y se ha venido con una enseñanza. Por ahí Marvin mencionaba algo que habría como secuencia para lo que yo voy a hablar ahora. Oscar me decía que el señor obispo había abierto secuencia para lo que a él le tocaba hablar, y también, si ustedes se dieron cuenta, lo que Oscar habló abrió secuencia para lo que Marvin ahora últimamente nos ha traído. Y en algunos momentos ahí habló algo que trae secuencia a lo que yo voy a hablar ahora. Y el tema, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, y seguramente van a sentir un poquillo extraño, ¿verdad?, lo que les voy a decir, se llama cambiando los paradigmas. ¿Han oído esa palabra, paradigma? La mayoría no, ¿verdad? No la han oído. ¿Cuántos la han oído? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? Ve que poquitos. ¿Cuántos no saben? Levanten la mano. Todos. Bueno, no es importante, hermanos, lo que es esta palabra, sino lo importante es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque hay una cosa interesante, hermanos. El hermano Marvin, hermano, lo habló. Yo voy a ir ahora a causas que pueden haber en ustedes que no les permiten guardar la santidad. Amén. Y que al final, hermanos, vamos a hacer una oración de renunciación donde vamos a entregarle al Señor esas cosas. Y aparte de las cosas estas, también Dios nos va a hablar a través de la palabra de algunas cosas que nosotros debemos ir implementando en nuestras vidas para que los paradigmas de verdad vayan cambiando en nosotros. Amén. ¿Sabe, hermano? ¿Usted recuerda alguna de las personas más mayores que hay acá? ¿Recuerdan cómo se comunicaba la gente hace unos años? Que vino a modernizarse ahora. ¿Cuántos se acuerdan del telégrafo? Yo oí hablar de eso, no lo conocí. ¿Cuántos oyeron hablar de eso?
Por lo menos oyeron hablar, ¿verdad? Porque es una cosa bastante antigua. Pero después del teléfono vino el fax. Y después del fax viene la internet, que ahora nos conecta con todo el mundo en solamente un clic. Usted se conecta a Israel, al otro lado del mundo, al otro continente, solamente por un clic a través de la internet usted se conecta con alguien. Amén. Entonces, todas las cosas, hermanos, se van innovando. Nosotros tenemos que ir entrando, hermanos, en esta situación. Oiga bien lo que le voy a decir, sí. Amén. La sana doctrina y la santidad. Eso no se puede negociar. A como está en la Biblia, hay que seguirlo. ¿De acuerdo? A como está en la Biblia, hay que seguirlo. Ok. Entramos, hermanos. Dice 6 palabras importantes. De hecho, la primera palabra, esta es paradigma. La otra palabra que vamos a usar es intervención, visión, expansión, bendición y desafío. Vamos a hablar, yo voy a ver cómo acomoda el tiempo, ¿verdad? Porque es bien corto, pero vamos a tratar de acomodarlo para hablar un poquito de ella. En la palabra que me voy a quedar un poquito más es el paradigma, que es la primera palabra que vamos a usar. Ok, paradigma, palabra que es nueva para muchos. Cuando a nosotros nos dieron allá en Alajuela un seminario sobre paradigma, todo el mundo decía, pues ¿con qué se come eso? Hasta los intelectuales, ¿verdad? Y anduvimos ahí y andábamos en el seminario y subíamos las escaleras y era paradigma, y bajábamos las escaleras, hasta las escaleras eran paradigmas ahora, ¿verdad? Pero verdaderamente, hermanos, lo que esta palabra significa, oiga bien, es lo siguiente: consiste en la manera de pensar que hemos tenido por un tiempo y se vuelve algo rígido, porque se le abraza con mucho cariño y no se tiene planes de cambiar. Eso es un paradigma, por lo menos en parte, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido espiritual. Se convierte en una estructura rígida, no fácil de cambiar. Las personas toman su paradigma como una estructura, como la verdadera y única realidad. No hay otra forma posible ni viable de hacer las cosas. O sea, nos metemos y nos encerramos. Hermanos, yo les decía a los hermanos en Buenos Aires que un paradigma de nosotros en la iglesia, yo sé que aquí no, es que no pueden entrar a la iglesia y apagar los celulares. Y ya está usted con la mano levantada recibiendo la bendición, cuando le hace churr el celular ahí en la bolsa, se fue la bendición. ¿Aló? ¿Cuántos apagan los celulares cuando entran a la iglesia? Nadie. Es que son tan importantes, hermanos, se vuelven como el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Pero les estoy poniendo un ejemplo, hermanos, porque no solamente los celulares, hay cosas, miren, cosas que yo he visto, como por ejemplo, ¿a qué horas comienza el culto dominical aquí? A las 10. ¿Y termina? A las 12. Ay, cómo me alienta oír eso. ¿Todos pueden decir lo mismo? No me contesten. Pero saben, hay gente en la iglesia, hermano, que están así, miren, ni pueden alabar a Dios porque están solo viendo el reloj. Allá en Buenos Aires la escuela dominical comienza a las 12 y termina cuando el Señor diga. Pero hay personas que a las 12 del día se paran y se van. Esos tienen que romper ese paradigma que tienen en su vida. Hay muchas cosas, hermanos, en nosotros que tienen que romperse. Ustedes han escuchado, hermanos, hablar, la gente que han ido a los encuentros. ¿Cuántos han ido a encuentros acá? Levanten la mano. Hay muchos que no. Los que no levantaron, ¿cuántos no han ido? Levanten la mano los que no han ido. Hermano, un poco. Yo les animo, hermano, que vayan. Eso les va a hacer bueno. A mí me hizo muy bueno y sé que a muchos acá también les hizo bueno. Pero, ¿sabe, hermano? En los encuentros hablamos de un tema que denominamos sanidad interior. Y ese tema consiste en situaciones que nosotros hemos vivido en la vida de nosotros. Y entonces yo hablaba con el pastor y yo le decía, bueno, yo pensé que aquí era como allá. Allá casi todo Buenos Aires ha ido a los encuentros, los de la iglesia y los no de la iglesia también. Entonces yo pensaba, yo le decía al pastor, vamos a mezclar algunas cosas de la sanidad interior, porque lo que yo quiero decirles es esto, hermano.
Puede haber un paradigma en tu vida que aunque ya fuiste al encuentro y aunque escuchaste la enseñanza de la sanidad interior, tú sigues guardando las cosas de las cuales descubriste que habían en ti ahí. ¿Aló? Y para eso, hermanos, hay que romper esos paradigmas. Recuerden, el tema es cambiando los paradigmas o rompiendo los paradigmas, o más bien sustituyéndolos por algo que sea diferente. Ya no vivir de lo que me pasó, ya no vivir del pasado, ya no vivir de los recuerdos, ya no vivir del dolor que recibí allá, del dolor del rechazo, del dolor de la violación, del dolor de cómo me trataron, de cómo me agredieron, de cómo me pegaron, de cómo me castigaron. Había veces más severamente castigaban antes a los niños que a los mismos animales. ¿Aló? Y hay muchas personas que sus vidas fueron marcadas a través del castigo severo de sus padres. Muchas niñas que fueron violadas por sus padres, o por los tíos, o por los primos, o por personas allegadas a la casa, por amigos, o por cualquier persona que se encontró en la calle a alguien y le tomó y le secuestró y le llevó por allá, y etcétera, etcétera. Y hay personas que aunque ya han oído cómo liberarse, entonces siguen abrazando, como dijimos ahí, siguen abrazando ese pasado, y entonces hay problemas. La idea es que usted en esta tarde, ahora que ya los que han escuchado la enseñanza y los que saben de la enseñanza, entonces usted le ponga fin a ese paradigma para que su vida sea diferente. Amén. Para que su vida sea diferente. Oiga, hermano, cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, ¿usted cree que ella siguió siendo la misma? No, ella fue diferente. Cuando la mujer adúltera que ella se encontró con Jesús, ¿usted cree que ella siguió siendo la misma? No, fue diferente. Cuando el ciego Bartimeo se encontró con Jesús, ¿él siguió ciego? No, él siguió viendo. ¿Sabe? El paradigma de Bartimeo era que no veía. Y algunas veces, hermanos, el paradigma de nosotros es que no vemos con los ojos espirituales, vemos con los ojos humanos, todo lo vemos difícil, todo lo vemos inalcanzable, todo lo vemos que no lo podemos lograr, y entonces nos encerramos ahí. ¿Sabe? Cuando usted se encierra en que usted no lo puede alcanzar, hasta ahí llegó, no se supera más de ahí va para atrás más bien. Pero cuando usted dice, como dijo el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, rompiendo lo que se ponga por delante, abriendo brecha en el camino, y usted va a ir de verdad, hermano y hermana, de bendición en bendición. Esto está, el asunto de los paradigmas no es solamente en este siglo XXI en que estamos. Saben, Abraham ya tiene su futuro totalmente escrito, y cuando Dios le da palabra, él contesta con su paradigma, oiga, con lo que ha decidido en su mente. ¿Sabe? Una vez en Esparza, allá en Punta Arenas, llegué yo a la iglesia todo contento, ¿verdad? Siempre me gusta mucho motivar a la gente, siempre me gusta mucho darle palabra positiva a la gente. Cuando yo veo a alguien triste, de una vez me le acerco y trato de darle una palabra de aliento, una palabra positiva. Y yo llegué a Esparza, allá a la iglesia metodista, y yo iba contento, hermanos, y yo no sé si iba a predicar. Pero comienzo a hablar con una señora ya mayor, y me comienza a decir ella que tiene esta enfermedad, y que tiene la otra, y que tiene la otra, y que tiene la otra, como 15 en total. Y entonces yo le dije, hermanita, vamos a orar hoy. Yo quiero hacer una oración por usted para que el Señor la sane de una vez por todas. Hoy. ¿Sabe qué me dijo la señora? Ay, no, hermano, ¿para qué va a perder el tiempo? Viera cuántos ministros de Dios han orado por mí, como diciéndome, usted es un bombeta, ¿qué va a hacer Dios nada con usted? ¿Y saben qué me dieron ganas de decirle? Pues voy a orar por usted para que se muera, para que deje de sufrir. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios se encuentra con Abraham, Abraham ya tiene su paradigma marcado, y él vivía de eso. ¿Saben? ¿Ustedes recuerdan cuál era el problema que tenía este hombre? ¿Quién recuerda cuál era el problema que él tenía? Ajá, la señora, ¿verdad? ¿No?
Era la señora. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 3, si usted quiere lo lee ahí, si no yo se lo leo acá, manejo una versión un poco diferente, quizás a la suya. Dice así, Génesis 15, 1 al 3. Después de esto el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será grande. Dice el 2, pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Le hace la pregunta. Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo mío es Eliezer, el de Damasco. Oiga bien, este era el paradigma de Abraham. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Abraham fue el padre de la fe. Y en este tiempo ya Abraham había salido de su tierra y de su parentela, como Dios le había dicho. ¿Ustedes recuerdan? Capítulo 12 de Génesis está cuando Dios le habla y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Ya él había salido de allá. Ya él había caminado más o menos unos 600 kilómetros desde Harán hasta Siquem, donde Dios lo estableció. Caminando por praderas, caminando por montañas, caminando por la fe, él había ido allá. Ahora, hermanos, Abraham se encuentra en esta situación, como la viejita de Esparza, ¿verdad? Estaba el hombre ahora. ¿Sabe? Dice el verso 3. Luego Abraham dijo: no me han dado hijos, por lo tanto, oiga, se lo repite de nuevo, será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. Abraham ni siquiera le dijo: Dios, ya, y si usted me da un hijo, las cosas van a ser diferentes. No, Abraham de una vez marcó la situación. Él le dijo: no, Señor, no me has dado hijo. O sea, ya no me los diste. ¿Y sabe cuál era el problema? Abraham tenía bastante edad ya, y Sara también. Ya estaban pasaditos de años, ¿entienden? Y no es así como muy lógico. De repente usted se encuentra a la hermanita ahí de 70 años y llega y le da un abrazo y le dice: hermanita, estoy embarazada. No, como que no, ¿verdad? ¿Ah? Como que no tiene lógica eso. ¿Sabe? Cuando Sara concibió a su hijo, ¿usted recuerda cuánto tenía? 90 años. ¿Ah? 90 años. Y Abraham con 100. Qué manera, ¿verdad? Yo creo que ese hijo lo hicieron por fe. Yo me late, ¿verdad? Que eso fue así. No, la gente de antes era muy robusta. Ok, los paradigmas, oigan bien, hermano, esto es importante, nos limitan. Los paradigmas en nuestras vidas nos limitan. Cada uno de nosotros tenemos ideas de cómo vivimos, y estos son nuestros paradigmas. Nuestras ideas muchas veces nos demuestran nuestra frustración. ¿Oyeron eso? Nuestras ideas muchas veces nos demuestran nuestra frustración. Pensamos en cosas, hermanos, que al final nos frustran porque creemos que no tienen salida. Y yo les pregunto a ustedes: ¿cuántos tienen un Dios vivo? Amén. Dicen amén. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Amén. ¿De verdad lo creemos, hermanos? Amén. Ajá. ¿Será cierto? Mira, hay gente que llega a orar por un enfermo que ya está casi muriéndose y le dice: yo voy a orar por él, pero llévelo al hospital porque si no se le muere. ¿Aló? Y no es que está orando para que el Señor lo sane. Y no es que la palabra de Dios dice que lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Cuando Abraham se encuentra con Dios y Dios le saluda con semejante saludo, inmediatamente Abraham, oiga, ¿sabes? No se puede. No tengo heredero. Hay un esclavo en mi casa que es el que va a heredar. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham a Dios? Ya eso se quedó así. Ya no hay nada que pueda cambiar, ¿no es cierto? ¿Aló? Tenemos, hermanos, nosotros momentos de pensar así. Seamos sinceros. ¿Ah? Sí tenemos momentos de pensar así. Hay veces estamos pasando alguna, ¿cómo se llama? Algún desierto económico y pensamos que eso va a durar toda la vida. Y solamente el Señor lo que está haciendo es nada más dando un tiempito para mientras alista el paquete para enviarse. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que seguir con fe y tenemos que seguir confesando la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y nosotros tenemos que estar
confesando, hermano, la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Yo creí que solo en Buenos Aires hacían bulla, así también. Una vez que se rompe el paradigma, oiga, se rompe. Abraham, una vez que él rompió el paradigma, ¿sabe qué pasó con Abraham? Tuvo más hijos, aunque no con Sara, pero se casó con otras mujeres ahí, tuvo más hijos. Ustedes han descubierto eso en la Biblia. Él había roto el paradigma. Cuando nosotros, hermanos, rompemos un paradigma, entonces comenzamos a recoger las bendiciones de Dios. Amén, porque eso nos limita. ¿Sabe? Cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron y se pararon ahí y se encontraron con el mar de frente. Y ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Y comenzaron a pensar en que en Egipto habían sepulcros y ahí iban a caer en la polvareda del desierto, o que se los iban a comer los chimilacos que habían ahí en la playa, o yo no sé qué iba a pasar con ellos. Y nunca se habían acordado que Dios había hecho tantos milagros, prodigios, señales y lo que usted quiera agregarle. Allá en la tierra de Egipto había matado a los primogénitos de Faraón y de toda la gente ahí. Había hecho tantas cosas, ya se les había olvidado. Ahora el paradigma de ellos era el mar. Y entonces el pobre Moisés, de una vez, ¿verdad? Yo creo que Moisés llegó pelón allá al otro lado. Oiga, ¿sí? ¿Qué te he dado en tu mano? Y Moisés, todo pachuquillo, le dice una vara. Y le dice Dios, toca el agua. Y dile a los que llegó. Y tocaron, y conforme los sacerdotes fueron entrando el agua, el mar se fue abriendo. Ajá. Es que para Dios, como decía Marvincito ahora, para Dios no hay paradigma. Para Dios lo que hay siempre es victoria. Amén. Para Dios lo que hay siempre es victoria. ¿Y saben qué, hermano? Lo más interesante, sobre todas las cosas, primero viene la esperanza. Para construir la fe, primero debe haber esperanza. Ella sirve mientras las cosas no se ven. Y sobre esta se pone la fe. La esperanza va adelante, en una esperanza de futuro. Oiga, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo cierto de lo que se espera. La convicción, o sea, adentro de mí estoy convencido de que de lo que no veo, Dios hará cosas que se ven. Porque dice que por la fe se cree que fue constituido el universo. Dice el Hebreos 11:3, que por la fe, oiga, fue constituido el universo, que de las cosas que no se veían, se hicieron las cosas que se ven. Y eso fue Dios que la hizo. Amén. Hablando de Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, dice Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos, y Sara no podía tenerlos, pero por la fe Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Pero, ¿saben qué, hermanos? Vamos a entrar en una parte muy interesante, ya casi. Un paradigma cierra puertas para no esperar nada. Dios es un Dios de milagros y no tiene limitaciones. Él es el Dios de la bendición. La palabra de Dios dice que Jesús, oiga, en Galilea no pudo sanar. ¿Saben por qué? Por la incredulidad de la gente, porque ya tenían establecidos sus paradigmas. ¿Sabe? El capítulo 13 de Mateo, verso 58, dice: la gente de ese pueblo no creía en Jesús, por eso Él no hizo muchos milagros allí. Dios quiere bendecir, pero el problema para recibir es nuestra propia limitación, porque no se puede, es imposible. Esa es la voz que muchos escuchan. Yo no sé si al pastor le pasó cuando iban a comprar esta belleza que tienen acá. Qué lindo, a mí me gustan mucho los tambores. Quizás algunos dijeron: pastor, no se puede. No es que la gasolina tan cara y el arroz por las nubes, y ya casi se estrellan los aviones con el arroz allá y todo el asunto, porque todo está por las nubes. Pero en medio de las circunstancias, hermanos, Dios bendice, ¿sí o no? ¿Ah? En medio de las circunstancias, Dios bendice. Y vean, aquí está, van saliendo, claro, y van a salir antes. Nosotros allá nos propusimos comprar una cuestión de estas, 400
30,000 colones y algunos movían la cabeza. Pero otros, como la iguana, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Mire, flojitamente nos dieron 3 meses el almacén para pagarla. Y en 3 meses nosotros pagamos de sobra la avioneta. Amén. Yo le contaba a los hermanos, bueno, a alguien allá abajo ahora, que nosotros hicimos, hermanos, esto lo estamos haciendo nosotros este domingo pasado fue el 5.º domingo, el 5.º mes que estamos haciendo este evento. Comenzamos a las 9 de la mañana y este domingo que pasó terminamos a las 7 de la noche. Y sabe, el domingo 31 de agosto que nos tocó hacer bueno, allá algunos le dicen domingo largo, en realidad el nombre que le pusimos es Domingo de Gloria. Saben, nos propusimos como 2 meses antes hacer, hermanos, un domingo de gloria, de esos, un domingo de siembra, porque nosotros tenemos que hacer algunas mejoras bastante significativas en la iglesia para meternos al día con la nueva ley. Y yo le dije a los hermanos, vamos a tener un domingo de siembra y nos vamos a proponer una meta de 1.000.000 de colones. Y algunos se quedaron así, como diciendo, se le aflojaron las tuercas. Y yo seguí, hermanos, y cada vez que lo anunciábamos yo decía, hermano, recoja algo que a usted le duela, perdón, que le duela no, que lo sienta, que no le duela, pero que lo sienta, algo significativo, porque le dicen a uno, una ofrenda especial, está bien, 2.000 colones, 2.000 colones no es nada, o 5.000, o 10.000, para algunas personas no es nada, 10.000 colones. Y seguimos, hermanos, y seguimos, y algunos hermanos me dijeron después, ¿verdad? Dicen que se reían y decían, está loco el pastor. Y otros hermanos decían, amén, sí podemos, hermanos, sí podemos, sí. Contentos ellos. ¿Sabe, hermano, cuánto recogimos el domingo 31 de agosto? 1.750.000 colones así, constantes y sonantes. Y ya tenemos nuestra batería de servicios casi más de la mitad. Y todavía nos queda un dinerito ahí para dejarla casi terminada. Gloria a Dios. ¿Sabe? De ahí nació que el 14 de diciembre vamos a hacer la otra siembra. Y ya ahora hasta hermanos de otras iglesias me han dicho, nosotros vamos a ir a sembrar ese día ahí. Oiga, y yo le dije a los hermanos, ¿cuánto ahora? Y me dijeron 2,5 millones. Esa es la meta que tenemos ahora para el 14 de diciembre. Y no es que nosotros enseñamos de la teología de la prosperidad ni nada de eso, yo no creo en eso, eso no es de Dios. Porque el Dios de la prosperidad es Dios, no se ocupa teología para eso. Lo que se ocupa es que Él nos bendiga, porque la teología no es plata, ni la plata es teología. La plata es plata y la teología es teología. Amén. Ok. Vamos, hermanos, al segundo punto. Este era el más largo. Ya ahorita voy corriendo de aquí para allá. Intervención de Dios. Oiga bien, hermano, esto es importante. Y yo le traje la palabra del paradigma. Ya usted le puso cuidado bien, porque ahora viene, hermano, la otra parte especial. Si usted tiene problemas de creerle a Dios, si usted tiene problemas de fe, si usted tiene problemas de cosas que hay arraigadas, de tradición, de cosas, porque a nosotros, hermanos, ¿sabe a qué nos enseñaron? A dar limosna. ¿Cierto? Y pasaba, hermanos, la limosna, un 5, un 10, para los más avanzaditos conocen de qué estoy diciendo, ¿verdad? No eran 5 colones, eran 5 céntimos. Y a mí me daban 5 céntimos y me daban 5 confites por 5 céntimos. Cuando me daban un 10, me comía 10. Era una libra de confites que me daban. En aquel tiempo, ¿verdad? Oigan, y no es que... Ok, entonces, hermanos, la intervención de Dios, ¿sabe? Abraham fue llevado por Dios a mirar, oiga, y contar las estrellas. Vea qué interesante lo que Dios hace. Cuando Abraham le dice eso, Dios dice, bueno, ahora hay que hacerle una metamorfosis, ¿verdad? Para que esto funcione, porque a pesar de que él había salido de Harán, a pesar de que había dejado su familia, a pesar de que había dejado todo, a pesar de que había llevado en un burro ahí a Sara por todos esos caminos ahí, toda esa cuestión, Dios dice, este hombre necesita una metamorfosis interna de él para que él pueda ver con sus ojos espirituales y dejar de ver ya con sus ojos carnales.
¿Sabe? Y una de las cosas que Dios hace es que lleva a Abraham a contar las estrellas. ¿Usted ha visto las estrellas? Así en el verano, cuando está clarito y no hay luna, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántas hay? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Mm? ¿Cuántos saben? Son 50. ¿Sí? ¿No se pueden contar? 50, porque no tienen ¿Ah? cuenta. Sí, son 50, pero no se pueden contar. Yo sí, 50 con 50. Y eso le dijo Dios a Abraham: cuenta las estrellas. Miren, el capítulo 15, verso 5 dice: luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si es, puedes contarlas. Y siguió diciendo: tus descendientes serán tanto como esas estrellas que están viendo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Oiga, después de la frustración de Abraham, después del asunto de que el criado de feria no era ni de la nacionalidad de él, era uno de Damasco, ¿fue que dijimos? Sí, el damaseno, dice una de las. Era el que iba a ser, el que iba a heredar estas cosas. Oiga, y Dios lleva a Abraham y le dice: cuenta las estrellas de los cielos. ¿Sabe? Dios le dice a usted en esta noche: cuando usted quiera fe, sálgase y cuente las estrellas. Y las bendiciones que usted va a recibir serán como las estrellas de los cielos. Pero usted tiene que creerle a Dios. Ahorita vamos a ir con otra palabra hermosa ahí. Dios le dio una nueva visión. Oiga, tiene una esperanza. Dios hace la intervención con el lenguaje divino. Oiga, sueños de algo que se va armando por una serie de eventos, visiones, visión espiritual donde Dios la inicia por modelos, algo que vemos y nos inspira y nos da visión. Dios no hace acepción de personas, y si lo hizo con ella o con él, puede hacerlo con usted y puede hacerlo conmigo. Amén, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, había una muchacha que dice, nos contó un día por ahí: tengo 6 años de estar ahí con su pareja y si no hemos podido tener hijos. Y yo le dije: vamos a orar. Me dice: hay otra cosa. Ella estaba en unión libre y dijo: yo me quiero casar, pero mi esposo me ha dicho que ni estando en el manicomio se casa conmigo. Bueno, el hombre que vivía con ella. Y yo le dije: vamos a orar por esas dos cosas. Eso era como en septiembre. Antes que este año termine, usted va a estar con un embarazo y casada con ese hombre. ¿Saben, hermanos? Oramos. Y a la semana que sigue comienza la mujer con ese montón de vómitos y ese montón de cosas. Y ahora se asusta ella y dice: ¿quién sabe qué tengo? Porque eres estéril. ¿Y sabe? A los 9 meses nació el bebé. Una semana después que oramos por ella. Y el 20 de diciembre de ese mismo año, el hombre se estaba casando con ella. Tremendo, hermano. Dios hace cosas interesantes. Lo que nosotros debemos de hacer es creerle. Pero ¿sabe qué sí necesitamos, hermanos? La intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es la intervención de Dios en nuestras vidas? Y no estoy en sobrenatural con Dios, entre usted y Dios, entre que verdaderamente marque y haga cambiar tu vida. Amén. Porque no es, hermano, y qué lindo, y a mí me gusta, y yo brinco también. Cuando hay que brincar, yo brinco. Pero no es eso, hermano. ¿Sabe? En los estadios, usted ve los estadios llenos, y ahí ve a la gente brincando. No me va a decir que tienen el Espíritu Santo. Pueden tener el de la Liga o el del Saprissa, pero no el de Dios. Pero hermano, aquella persona que se mete con Dios y que busca el rostro de Dios, esa persona es el candidato para tener experiencias sobrenaturales con Dios. Como dijo Pablo: conozco un hombre, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, pero fue llevado hasta el tercer cielo, donde vio cosas que ni siquiera se pueden hablar de ellas porque no tienen interpretación. Lo que este hombre ¿de acuerdo? Hoy se confunde mucho, hermanos, el asunto de Espíritu Santo con la alegría que nosotros podemos tener o el gozo. Y eso no, el Espíritu Santo es más que eso. ¿De acuerdo? Y las dos cosas van de la mano y se unen, ¿verdad?
Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, también le da por danzar y por brincar y por gritar y por reírse y por hacer lo que sea. Lo vemos con David. David dice que la mujer lo murmuraba, la esposa misma de él lo murmuraba, y él más brincaba, dice, con más fuerza, y le decía: yo lo hago y lo hago para el Señor. Y no voy a parar de hacerlo, aunque a ti no te guste, yo lo voy a seguir haciendo. Y lo hizo con toda libertad, ¿verdad? Este rey David. Ok, la otra palabra, hermanos, es expansión. Todo lo que se expande, hermanos, tiene un precio. ¿Aló? Todo lo que se expande tiene un precio. Ustedes tenían la iglesita allá abajo, bien pequeñita, ¿verdad? Querían una más grande, tuvieron que ponerle, ¿cierto? Y ahora, si quieren una más grande, tienen que ponerle. ¿Es posible? ¿Se puede? Claro que sí. Si la Biblia dice que la plata y el oro son de Él. ¿Sabe? No es ni de la OPEP, ni es de la FIFA, ni es de nadie. La plata y el oro son del Señor. Así lo dice por allá en Ageo. Ok, expansión. Todo lo que se expande duele, implica esfuerzo. Oiga, requiere estirarse, pero es lo que da a luz un milagro. Como Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Después, hermano, la otra palabra que le hablé fue bendición. Dios quiere que cada uno de nosotros sea bendecido y sea bendición. Eso Dios le dijo a Abraham: serás de bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos nosotros, en ella. Dios va a tropezar, si se puede decir de esa manera, en el camino para bendecir a una persona, oiga, con los paradigmas de cada uno. Comienza a bendecir. Se haga una expansión, una renuncia al paradigma anterior para que entre a un lugar donde pueda recibir la bendición de Dios y así ser bendecido para poder ser una bendición también a otros. ¿Aló? La otra palabra, hermano, que quiero hablarle es desafío. Dios nos desafía y nos está desafiando en esta tarde. Amén. A que usted deje ya el antiguo paradigma que le está no permitiendo recibir las bendiciones de Dios. ¿Sabe? En estas actividades que hacemos nosotros allá, hay gente que me han dicho a mí allá de la iglesia en Buenos Aires, que me han dicho: pastor, yo no voy a eso, a mí no me gusta eso, muy largo eso, muy aburrido. Imagínense qué espiritualidad tiene una persona que diga eso. ¿No les parece? ¿Ah? Porque, hermanos, se mueve una situación en la gente que se llama tradición. Mucha gente, hermanos, hacemos el domingo de gloria, como lo llamamos nosotros. Comenzamos iniciando a las 8 de la mañana, pero consideramos que era muy temprano, entonces lo pasamos para las 9. Pero hay un grupo de gente que llega a las 10. Ya hemos iniciado cuando llegan. Y ese mismo grupo de gente, a las 12, 2:30, como dicen los pachucos, baja la... Ajá. ¿Sabe? Hoy, en la escuela, en el culto dominical, como el domingo pasado nosotros tuvimos el evento, hubo una hermana que rompió el paradigma el domingo pasado y se quedó. ¿Y saben cuándo la bendijo Dios, hermanos? Al puro final. Yo la veí tan triste ella al final, y yo llegué y la abracé y le digo: hermana, ¿cómo te sientes? Y me dice: es que yo no he recibido nada. Ya estábamos al final. Y le digo yo: dice el Señor que este es el momento. Y la solté y le puse la mano en la frente y le dije: Señor, bendícela. Y de una vez se desplomó y se fue. Y hoy estaba testificando. Ella no podía, hermanos. Miren, el domingo pasado ella rompió el paradigma. Los 4 domingos anteriores ella no podía. Llegaba a las 10 de la mañana y a las 12:30 que salíamos a almorzar, se iba. Y se iba seca. Hasta el domingo pasado pudo recibir bendición. Y ahora dice: no me quiero perder otro. Porque Dios hace, hermanos, estas cosas.
Dios nos desafía para que dejemos el paradigma anterior y recibamos la visión con que Él quiere usarnos. ¿Cuántos quieren que Dios les use? Hacerle espacio en nuestro corazón para hacer bendición a muchos. ¿Cuántos quieren ser bendición a muchos? ¿Sabe? Pero hay muchas personas, hermanos, que se encuentran con el paradigma de que fueron rechazados por sus padres o ultrajados o etcétera, y no pueden ni siquiera abrazar a otra persona. Entonces no pueden ser de bendición, porque muchas veces, y yo lo veía ahora en el encuentro de jóvenes, había una muchacha ahí con un juego tremendo, yo creo que era de palmar ella, y había otra que estaba haciendo una carita como que había vendido el crédito, y ella se gozaba y dele, y se caía y se volvía a parar, la miraban ahí en la parte de arriba para que no la fueran a majar, y le daba, se paraba otra vez ahí y seguía. Y en una de esos yo decía que esta muchacha tuviera la sabiduría de ir y abrazar a esta otra. Y hermanos, como que fue profético aquello. En un momento ella se va y la agarra y se aprieta con ella, y una se hizo para acá y la otra para allá, y comienzan a darle, y cayeron al suelo las dos, y la que estaba con esa cara larga cayó, hermanos, y comenzó a reírse en una pura bendición. ¿Saben, hermanos? Vivir de nuestro pasado son paradigmas de nuestras vidas. Ya hay que botarlos, porque Dios nos quiere bendecir.